Saludos a toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y sobre todo espero que a partir de este momento, en la próxima hora, se queden con nosotros, porque este programa, bueno, la única pretensión es conocer la opinión de nuestra gente de Marbella. En este club de sabios, que además le hemos puesto el nombre con todo el cariño del mundo, porque la sapiencia y los conocimientos y la experiencia, yo no digo que tenga un grado, tiene 10 grados por lo menos. Por eso cada semana tenemos a nuestros tertulianos que amablemente aceptan nuestra invitación, así que estamos encantados, agradecidos y orgullosos. Vamos a saludar a nuestros tres tertulianos que repiten en el programa. Hombre, pues como lo hicieron tan bien, yo me quedé tan contenta que les dije, anda, vamos a repetir. Y dijeron, bueno, venga, vamos allá, Cristina. Paco Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina, un saludo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, expectante. ¿Y eso? ¿Expectante en qué sentido? Pues conocer si esta semana por fin conseguimos un poco más de liberalización de los horarios, que los comercios puedan abrir hasta más tarde, que el índice de afectados siga bajando, en fin, expectante en definitiva. Sí, estamos todos expectantes y deseando que todo mejore, aunque esto hace así, sube, baja, tenemos un poquito el miedo en el cuerpo. Hablaremos de eso, Paco, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Saludamos a Inmaculada Molina. ¿Cómo estás, Inmaculada? Bienvenida. Hola, Cristina, bienvenida y bien hallada. Bueno, ¿cómo han ido estas últimas semanas para ti? Bueno, yo creo que bien, porque yo como salgo poco y el trabajo lo tengo en casa, pues la verdad no lo paso mal. Lo que lo paso mal es viendo los informativos, que me aterran. Pero bueno, esa es otra cosa. Eso ya es núcleo nacional. Sí, bueno, estamos todos también. Es que yo no sé, a mí me da la sensación que ahora mismo, no sé, un poco lo que tú dices, viendo los informativos, los telediarios de diferentes cadenas, yo veo que ahora mismo nuestro país es un poco avispero, ¿verdad? Es como mucha crispación. Sí, totalmente. Es decir, eso de que ha dicho Paco de expectante, yo lo entiendo porque tenemos que estar todos así. Yo creo que si eres ciudadano del mundo tienes que estar expectante. Claro, hombre, al final yo siempre digo que nuestra vida es como una cebolla que tiene muchas capas. Tenemos que empezar a arreglar primero lo nuestro, ¿no? Y luego seguir. Y en Marbella también hay muchas cosas y especialmente como somos una ciudad eminentemente turística, pues estamos pero que muy afectados. La situación está siendo bastante grave. Inmaculada, hablaremos de eso también, no nos queda otra. Y vamos a saludar a Pepe Alarcón, bienvenido. Bien hallada, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo han ido estas 2 últimas semanas? ¿Alguna novedad digna de destacar? Bueno, nada, a nivel salud, a nivel familia, perfecto. Muy bien. Pero, como bien decían mis contertulios, pues muy expectante y en algunos momentos casi rozando el miedo, porque lo que se está viendo, lo que se palpa cada día, es para echarse a temblar. Sí. No ya por uno, que a fin de cuentas está uno ya de vuelta de muchas cosas, pero las generaciones que nos vienen por detrás van a tener un futuro, vamos a decirlo, en regular nada más, ¿no? Un futuro, bueno, si esto no mejora, un poco complicado, cierto es. Bueno, sí. Hemos tenido hace poco una tertulia con los niños y hablando de las mascarillas, ellos dicen que no tienen problema, que si hay que llevar mascarillas se llevan, pero cuando dicen los expertos que esto de la mascarilla ha venido para quedarse, no 1, ni 2, ni 3, sino muchos años, los niños lo llevan bien. ¿Vosotros cómo lleváis esto? Si os dicen que ya lo que nos queda de vida hay que estar con mascarilla. A mí me llamaba mucho la atención cuando recibíamos en el hotel, bueno, en los hoteles, recibíamos grupos de japoneses y todos venían con mascarillas. Sí. Pero decía, bueno, pero estos tíos, ¿dónde van? ¿Un quirófano o qué es lo que hacen por aquí con las mascarillas? ¿No? Hay que ver. Y ahora lo recuerdo como diciendo, bueno, yo que no soy japonés, no estoy de viaje, pero llevo la mascarilla. O sea que yo creo que vamos a tener una buena temporada de mascarillas. Sí, nos queda mucho por delante. Bueno, vamos a hablar precisamente, estamos ya a un mes vista de la Semana Santa, la celebración religiosa, bueno, y todo lo que conlleva a nivel turismo, que lo vamos a hablar en unos minutitos, pero antes, bueno, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y bueno, aun a pesar de que estaban prohibida la manifestación como tal, la última, desde luego, la del pasado año no fue nada buena,
porque dicen que a raíz de ahí hubo muchísimos contagios y este año han tomado la decisión, yo creo que bastante sabia, que hay que prevalecer la salud. De cualquier forma, sí ha habido algún movimiento en algunas ciudades, han intentado no hacer una avalancha, pero bueno, ha habido algunas mujeres que han tomado la decisión de por lo menos hacerse visibles en la calle. Celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a hablar de este tema, pero no desde la reivindicación, sino de la comparación. ¿Cómo era la vida de las mujeres en los años 30, los años 40, los años 50, incluso en los años 60, en comparación con la vida que tiene una mujer, ¿no?, del siglo XXI? Me imagino que tendréis vosotros ejemplos muy cercanos para ver cómo ha cambiado la vida de una mujer. ¿Quién quiere empezar a recordar cómo era aquella época? Yo quisiera decir que nuestras madres, nuestras abuelas, son dignas de admiración, no solo por una época en que vivimos, sino porque ellas fueron las que abrieron punteramente todo lo que hoy tenemos. Lucharon en casa, fuera, lucharon con todo, lucharon con una guerra donde tuvieron que hacer de madres, de hermanas, de enfermeras, lucharon con toda su fuerza. Después una posguerra que esa ya sí la viví yo, la guerra no. Y la verdad tengo que decir que mi admiración hacia todas ellas, porque la vida era mucho más dura. No tenían lavadora, no tenían lavavajillas, no tenían de nada y sin embargo nos llevaban hecho pinceles. Es decir, para mí, chapó a la mujer de antes. Claro, me imagino que tu madre, Inmaculada, una mujer luchadora, me imagino, y es que tú dices, es que bueno, algo que lo vemos tan cotidiano como tener lavadora o, por ejemplo, poder abrir tener una cuenta en el banco, eso era impensable para ellas. Bueno, mi madre fue una mujer en avanzadilla, todo, es decir, yo creo que abrió puertas por ella misma, porque se salió un poco del tiesto de donde estaba. Ella vivía en la línea, pero se crió en Gibraltar, y Gibraltar, pues que quiera que no, estaba un poco más adelantado. Mi madre siempre dice, se podía fumar, pero yo no fumé porque no quise. Yo pienso que otras personas a nivel España, fumar impensable, pero no porque no quisieran, sino porque no se permitía. Claro, eso estaba... esas pequeñas cosas que hacen que esas mujeres que han estado en avanzadilla nos encontremos hoy día con una España, con un mundo más aventajado. Lo están intentando destrozar el mundo es cierto, pero nuestra madre no lo dejaron para descubrirse. Es verdad que ellas fueron abriendo el camino, igual que las mujeres de hoy en día, espero que también sigan abriendo el camino para las mujeres, para el futuro, las mujeres venideras, ¿no? Paco, te voy a preguntar, ¿cómo era la vida, no sé, cuando tú eras pequeñito, por ejemplo, en tu casa, tu madre? Yo siempre la conocí a mi madre como ama de casa y pienso que la mayoría de todos nosotros pues conocíamos a nuestra madre pegada a la casa todo el día y con las labores del hogar. La palabra conciliación en aquel entonces no existía, en tanto en cuanto que, como te digo, prácticamente toda mujer cuando llegaba a la edad adulta, una vez que se casaban, la inmensa mayoría de ellas pasaban a ser amas de casa. Y como decía Inmaculada, fueron luchadoras porque sacar una familia adelante, encargarse de que a sus hijos no les faltara de nada, que tuviéramos nosotros el día a día prácticamente resuelto y un plato de comida a la hora de almorzar, pues era una tarea titánica con una escasez de medios bastante grande, y la labor de esas mujeres, en el fondo, por más palabras que se digan, nunca habrá suficiente agradecimiento y suficiente homenaje que hacerle a tantas mujeres. Claro, tú dices, Paco, que es verdad, las mujeres trabajadoras de aquella época, bueno, igual que las hay ahora, hoy en día las mujeres también sacan adelante a sus hijos, sacan adelante a su familia, pero la dureza de aquella época es que, bueno, pues algo tan sencillo como ha dicho Inmaculada, una lavadora. Yo recuerdo a mi abuela que me contaba, mi abuela pobrecita, que decía que ella iba a lavar la ropa al río todos los días, por ejemplo. Sí. Era durísimo, era una época muy dura, y yo no sé, fíjate, claro, las mujeres en aquella época, que muchas, como a lo mejor el caso de Inmaculada, ¿no?, que su madre pues a lo mejor tuvo esa suerte, ¿no?, con otra mentalidad, no es que no pudieran, no pudieran trabajar,
sino que se dedicaban a la casa. Y esto al final conllevaba a tener una vinculación de por vida con un hombre, entre comillas, que te mantuviese. Yo imagino que aquello de los divorcios o las separaciones entonces no se estilaba, pero es que tampoco podían tener mucha posibilidad, pues seguramente ha habido mujeres y hombres también que a lo mejor han tenido que soportar una relación o un matrimonio infeliz. A ver, os habéis quedado callados. Pepe. Sí, no, bueno, yo es que cuando estáis hablando de las mujeres de aquella época, mi primer recuerdo es una casa en un pequeño cortijo en lo que hoy es la urbanización El Rosario, donde vivíamos, donde una casa vieja estaba siempre inmaculada de cal, blanca, y una mujer trabajando enormemente en ella. Esa era mi madre. Es mi madre. Y recuerdo cuando llegaba la temporada de aceituna, que había que coger aceituna o había que coger almendras o lo que hiciera falta, con tal de llevar algo más a la casa y llevarnos como un pincel, como bien decían mis compañeros. Y como no había mucho dinero para comprar ropa, pues nos hacían la ropa. Encima eran magníficas cocineras y, en fin, fueron épocas muy duras que vivieron estas señoras, ¿no? Estas mujeres. En el caso de mi madre, que vive afortunadamente, sufrió un desahucio porque aquel cortijo lo vendieron, nos tuvimos que ir a vivir a casa de unos abuelos y a partir de ese momento fue trabajar día sí y día no, y el de en medio también trabajando, limpiando casas en las urbanizaciones de aquellos momentos que empezaba el turismo a venir, hasta que ya no pudo más. Y cuando digo no pudo más fue casi con 70 años. Madre mía, hasta los 70 estuvo en activo. Sí, estuvo en activo hasta ese momento porque su ilusión era tener una paga de jubilada. Entonces, pues estuvo trabajando hasta tener años cotizados para hacerlo. Pero Pepe, yo recuerdo, yo conozco casos de muchas mujeres que han trabajado, bueno, en la década de los 50, de los 60, incluso de los 70, que han trabajado toda la vida y a lo mejor las han engañado y ni siquiera habían cotizado. No tenían seguro. Lo que pasa es que mi madre, que bueno, pues que era una persona, era y es, ya digo, que es que está vivita y coleando y con muy buena cabeza y gracias a Dios y que nos lo guarda mucho tiempo, sí. Pues ella se empeñó que tenía que tener una seguridad social, se hizo empleada del hogar, empezó a pagar su seguro, pero claro, empezó a pagar muy tarde. Y hasta que no consiguió sus años de cotización, pues no dejó de trabajar. Así que una auténtica luchadora. Y a día de hoy todavía tenemos que pelearnos con ella porque si de ella dependiera estaba todavía limpiando la casa y fregando la casa. Pero Pepe, que ya lo tenía muy... secuela. Pero que no era una mentalidad, vamos a decir, muy habitual en aquella época que una mujer tuviera claro que tenía que cotizar para la pensión. Lo había de todo, ¿no? Había de todo, claro. Y ella se empeñó en eso y lo consiguió. Y, en fin, muy bien. Pero repito, esa imagen, o un poco tirando la vista un poco más atrás, la imagen de mi abuela siempre vestida de negro, siempre trabajando, sacando adelante 6 hijos que le vivieron, de otros 6 se murieron, trabajando de sol a sol. Eso eran unas imágenes que a mí se me quedan grabadas por el esfuerzo. Además, a mí me ha venido bien ese esfuerzo en el sentido de que me inculcaron de que nada era gratis, de que no era nada fácil, ¿no? Entonces, ese homenaje a mi madre, a mi abuela, pero en sí a todas las mujeres de esa época que lucharon para sacar la casa adelante, no siempre en las mejores condiciones, tenían cátedras de economía, porque de donde no había tenían que sacar para todo y lo sacaban. Y encima te daban 5 duros para poder ir a la feria cuando llegabas. Correcto, es verdad que bueno, en aquella época había muchas mujeres que afortunadamente pudieron estudiar, tuvieron esa posibilidad, pero otras tantas no. Y había muchas mujeres pues que a lo mejor sabían leer y escribir lo justito, pero sin embargo agudizaban el ingenio para llegar a todo, ¿no? Para aprender a saber hacerte autónoma, en fin, que la verdad es que las mujeres tenían muchas cortapisas para poder conseguir cosas que ahora mismo las vemos absolutamente normales. Yo me acuerdo que me contaba mi abuela, bueno, y mi madre, cuando era muy, muy, muy jovencita, porque yo también tengo una edad, antiguamente no existían los pañales para los niños, eran las gasas.
que se lavaban y tú imagínate los niños que están todo el día orinando, que es horrible. ¿Cuántas veces hoy en día una mamá le cambia los pañales a un niño? Pues 4 o 5 veces. Imaginaros todos esos gasas y gasas, y eran los tendederos, y era una de las imágenes muy habituales en los patios interiores, ver todo tendido lleno de gasas. ¿Eso lo recordáis vosotros? Con una salvedad, que es que no tenían dinero para comprar muchas gasas, ¿eh? Bueno, claro, y apañaban con telas como podían. Con planchas, planchando, sacando con las planchas y haciendo todo lo que tenía que hacer, y lavándola en el río. O en el pilar de lavado. Fíjate que hablando un poco de eso, claro, uno evoca imágenes, fotografías. Hay un par de grupos en Facebook con fotografías antiguas de Marbella. Y a mí, claro, te sorprende una ciudad como la nuestra, moderna, de cara al, no sé, imagen y marca de turismo a nivel internacional, y ves aquellas imágenes antiguas que se ven los suelos empedrados, que muchas casas incluso hasta no tenían ni agua corriente. La dureza de aquella época, vivir en un sitio cuando antes de ser descubierto como pueblo turístico, por decirlo, era una vida muy dura también, para los hombres, por supuesto, pero bueno, estamos hablando del Día de la Mujer, era muy complicado. Paco, tú eres de Marbella. Yo soy de Marbella y quería comentar que yo recuerdo perfectamente cuando en mi casa entró la primera fregona. Me digas. Porque antiguamente el suelo de las casas se fregaba la mujer arrodillada y cubo de agua, lejía y un trapo para fregar el suelo. Hincando la rodilla, hincando la rodilla. Recuerdo perfectamente la primera vez que mi madre, que por cierto era reticente a que aquel artilugio le sirviera, pues no te creas que la tenía toda consigo. Y a los pocos días pues estaba encantada de ver que aquello era fantástico y que no tenía que arrodillarse y dejarse los riñones en aquella faena tan ingrata. Es increíble. Paco, ahondando un poco lo que tú dices de la fregona y a modo de anécdota, hasta, bueno, ya hace tiempo, pero mi mujer estuvo trabajando en cierto hotel aquí en Marbella y la gobernanta les obligaba a limpiar los cuartos de baño de rodillas. O sea que, y no es tan antiguo, ¿no? Afortunadamente. Y no hace tanto tiempo, efectivamente. Pero bueno, eso es un poco, aunque haya sido hace 25 o 30 años, un poco un atraso, algunos ¿no? Más, algunos no tanto más. Pero ¿y con qué intención? No lo entiendo tampoco. Pues manías, o sea, yo qué sé. Sí, como que creo que era un artilugio del diablo eso de la fregona. Bueno, yo no sé si os acordáis, yo recuerdo mi madre el primer microondas, que decía que eso no podía ser bueno para la salud. ¿No lo había escuchado eso? Sí, claro. Pero yo quisiera... Había un temor que era muy generalizado a las bombonas de butano. También. Porque se escuchaban muchísimos casos de explosiones, en fin, de sucesos en la prensa. Y en mi casa concretamente también mi madre era muy reticente a meter una bombona de butano y al final pues no le quedó otra que claudicar y aceptarlo. Porque le decíamos que aunque en la casa no hubiese butano, pero todos los vecinos de alrededor tenían, en caso de haber una explosión, nuestra casa sufriría la onda expansiva y de nada servía que ella no lo tuviera. Al final tuvo que entrar en razón y aceptar que el butano era lo que debía de utilizarse para cocinar. Bueno, me parece muy buena artimaña, Paco, para poderla convencer, ¿no? Que pusiera bombona. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, claro, hablando de la mujer, que hemos hablado de nuestras madres y demás. Pero yo quisiera romper una lanza también en favor de las mujeres, de las señoras, que no tienen tanta edad todavía. Hablo de personas de 60, 70 años, que también vivieron una época dura, porque no era fácil sacar una casa adelante, que probablemente para poder criar a los hijos, que no había entonces tanta guardería ni había tantas facilidades para crear, y sobre todo para no sobrecargar más a las abuelas, se dejaron de trabajar y empezaron a dedicarse a su casa, a criar a los niños y demás, y que casi nunca nadie se acuerda de ese tipo de personas, de ese tipo de mujeres, que han sacado también el país adelante, criando niños, haciendo economía de guerra y teniendo una labor ingrata que no siempre es reconocida.
Es verdad, tienes razón. A mí, particularmente, en mi caso, mi mujer fue una de esas mujeres que dejaron de trabajar para criar a nuestros hijos. Y yo no puedo por menos que estar muy agradecido todo. Sí, porque cuando entonces se hablaba de la peseta, ¿no? Las amas de casa al céntimo, ¿no? Y apuntaban todo lo que se compraba para poder llegar a final de mes. Efectivamente. Pero, nos estamos olvidando de la mujer que abrió brecha, de la mujer que trabajaba a la mejor de secretaria y le correspondía estar, como me estoy refiriendo, más cercano en el tiempo. Sí. Y me pongo yo de ejemplo, ¿para qué voy a decir? De la mujer que a lo mejor tú tenías unos estudios, tenías que entrar de secretaria porque no creían en ti. Lo tenías que demostrar muchísimo más que un hombre hasta llegar a ser un director comercial. Tuve suerte, es verdad que yo llegué en 3 años, pero porque no paré de estudiar, porque no paré de grabarme, porque no había horario para mí, no había fiestas, y como para mí, para mucha gente. Estas mujeres más cercanas en el tiempo, que es mi tiempo, también hemos abierto mucha brecha, mucho camino ante lo que ahora se dice feminismo y machismo. Bueno, un momento, el machismo siempre ha existido y el feminismo se quiere imponer con la misma fuerza que el machismo. Yo ahí tengo un cacao mental que no me aclaro y prefiero no entrar. Pero la realidad es una, que es que las mujeres de mi época hemos abierto camino. Hemos abierto camino para que realmente pues la que estudia para abogado sea abogado desde el primer día que termina la carrera y no se tenga que meter de secretaria 4 años hasta demostrar que vale. Claro, correcto. Eso sí es verdad. Inmaculada, sí es que un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Hemos evocado, por ejemplo, de la madre de Paco, ¿no? Que no quería meter en la bombona de butano, por ejemplo, o la madre de Pepe también, ¿no? Que tuvo que luchar mucho y quiso conseguir cotizar para tener su paga, o por ejemplo, ya en otra generación, que es la tuya, Inmaculada, que tú insististe en seguir formándote, y doña R que R hasta tú conseguir lo que quisiste. Y yo creo que es verdad que todas las generaciones han ido abriendo camino. Y yo, como vamos a pasar ya a la segunda parte, para cerrar esto, yo pregunto, ¿qué creéis? ¿Cuál es ese, vamos a decir, ese ladrillo que las mujeres de esta generación, las mujeres de los 25, de los 30, cuál es ese ladrillo que tienen que aportar a ese camino que empezaron nuestras abuelas antes de la guerra, en la posguerra, en los años 60, en la dictadura? ¿Cuál es ese ladrillo que tienen que poner las mujeres de hoy en día? A ver, Paco. Hoy en día prácticamente el primer objetivo de una mujer es encontrar trabajo, porque la inmensa mayoría de ellas tienen la suerte de tener una educación lo suficientemente alta como para aspirar a todo lo mejor, ¿no? Entonces, todas ellas aspiran a su puesto de trabajo, a tener una vida lo más cómoda posible. Y el tema de pareja, el tema de criar hijos, el tema del hogar, yo creo que lo aparcan demasiado, ¿no? Cada vez estadísticamente las mujeres son madres a mayor edad y todo lo que hemos conocido hasta ahora y desde hace por lo menos 20 años para acá ha cambiado de tal manera que no se puede comparar, ¿no? La mujer de hoy en día, las expectativas, las aspiraciones de la mujer de hoy en día, poco o nada tienen que ver con las anteriores generaciones. En puestos de trabajo, el sentirse realizadas, como ellas dicen, y lo que es el hogar, llegado el momento, por supuesto compartirlo con la pareja y dejarlo un poco secundario hasta tanto vean consolidado su futuro, cosa que hoy en día es bastante problemático. O sea que tú apuestas porque esta generación tiene que apostar por ser independientes económicamente, ¿no? Pero que no dejen a un lado... Es fundamental, por eso buscan primero esa estabilidad y luego se cambian el chip hacia el tema de hijos, el tema de pareja o pareja estable, en fin, es bastante complicado. Eso sí es verdad. También es verdad que nuestros padres nos han puesto esos cimientos, ¿no? Primera hija, primero estudia, primero fórmate, busca un trabajo y cuando estés estable piensas en casarte y en tener hijos. Pepe, ¿cuál es ese ladrillo que tienen que poner las jóvenes de hoy en día para el futuro de las mujeres? Bueno, esto es una piedra filosofal, porque tú imagínate si yo digo aquí ahora algo y soluciono el problema de este feminismo, ¿no? Yo primero
considero que lo primero que tiene que hacer la mujer de hoy en día y de cualquier época es creerse en ella misma, creer en ella misma. Paco ha dicho muy bien que hoy en día la gran mayoría de las chicas o de las mujeres tienen estudio, tienen preparación, y las que no lo tienen, pues porque no han querido, porque posibilidades tienen y tienen oportunidad de tirar para arriba. Yo creo que una de las primeras premisas que hay que tener es creerse igual a los hombres, no tener miedo absolutamente a nada, pero no tener miedo a enfrentarse a un trabajo, no tener miedo a enfrentarse a nuevas situaciones, no tener miedo a nada, absolutamente a nada. Pero con el mismo modo, ser tratada igual que un hombre, ni más ni menos, no pretender ser más tratada mejor que un hombre o de otra manera, ¿no? Yo entiendo que, bueno, hoy en día la mujer tiene posibilidades de efectuar su vida y su vida laboral, su vida privada, lo mismo que un hombre, considero, salvo excepciones que confirmen la regla, pero hoy en día, si tú vas a una consulta, vas a un hospital y la gran mayoría son médicos, si vas a un bufete de abogados y son médicos, si la gran mayoría los otros días leía una noticia que la gran mayoría de las plazas que han salido de notarios lo ocupan mujeres. O sea, si hoy en día están copando todos por derecho propio, no porque nadie se lo regale, evidentemente. Yo considero que tienen que seguir eso, formándose, viviendo su vida y dejarse de muchas historias que a lo mejor muchas de ellas inventadas, no inventadas, sino de propagandas y demás. Tienen que ser personas libres, sobre todo. Bueno, pues esa libertad, desde luego, hay que trabajarla y hay que lucharla, pero bueno, lo que tú dices a mí me parece una idea estupenda. La mujer yo pienso que la mujer no debe buscar la igualdad, sino, bueno, que no nos separe el género, nuestro sexo, que no nos separe. Con eso sería más que suficiente, ¿no? Que por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre no nos vean diferente. Eso es difícil de conseguir, pero bueno, hay que seguir en el camino. Inmaculada, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer estas mujeres para las del futuro? Mira, yo te voy a decir una cosa, y eso no me salgo de fecha, es sumamente actual, que todavía hoy día las mujeres cobran mucho menos que un hombre equiparando puestos. En el mismo puesto cobra el hombre mucho más que la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la mujer tiene que permanecer estudiando toda su vida para superarse. Yo también me pongo de ejemplo, es decir, yo como sabía mi meta, yo soy una persona que estuve estudiando, haciendo cursos de la universidad a distancia, todo eso, estuve hasta los 37 años. Y no es porque me faltaran estudios, porque yo terminé mi carrera con 23, pero es que era imprescindible y sigue siendo imprescindible que la mujer, si es preciso, esté más preparada que el hombre para poder competir. Y eso es una realidad. Inmaculada, ¿toda tu formación te ha hecho ganar lo mismo que un hombre en el mismo puesto? Sí, porque siempre fui autónoma. Yo siempre me lo tuve muy claro desde el principio. Es decir, a mí eso del sueldo por aquí, el sueldo por allá, y usted me lo baja y yo me enfado con usted y luego no lo quiero yo ver a usted. No. Yo siempre fui autónoma, creaba mi empresa, sea para lo que fuera, sea para promoción inmobiliaria de turismo residencial, mi empresa era comercializadora. Fuera para otro régimen de turismo, lo mismo. Siendo para prensa, lo mismo. Es decir, que yo es que he tenido muy claro que quería ser autónoma porque no quería que nadie me dijese: oye, tú vales mucho, pero eres mujer, pero eres madre. Y entonces ese pero yo siempre lo quise obviar y, por supuesto, toda mi vida lo he hecho así. No me arrepiento. Quienes me conocen saben que he tenido puestos muy buenos, donde a lo mejor un hombre lo hubiera hecho igual, no mejor, pero sin embargo me eligieron a mí. Pero me eligieron a mí por eso, porque puestas en un vis a vis, yo les ganaba en formación. Bueno, pues independencia, formación, yo creo que habéis dado con la clave, ¿eh? La independencia económicamente, la formación y el convencimiento de que, bueno, pues que somos iguales y hay que luchar, pues eso, para que el sexo o nuestro género no nos diferencie. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero en esta segunda parte vamos a hablar de algo muy importante. Estamos a un mes vista de la Semana Santa. Hay movimiento. Paco Rodríguez lo apuntaba. Estamos expectantes. ¿Qué va a pasar esta Semana Santa? ¿Cómo va a afectar a Marbella? Sobre todo en el tema hotelero. Hay noticias de algunos hoteles que cierran las puertas definitivamente. A la vuelta.